Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque todos nosotros, queridos niños, estamos caminando y escuchando a Jesucito que nos va enseñando. Y así es que hoy nos acompaña Axel. Axel está con nosotros y por eso le preguntamos a Axel y a todos ustedes, niños, estén muy atentos. ¿Cuál es el tema de nuestra catequesis del día de hoy? El tema del día de hoy es la resurrección de Lázaro. Vamos a aprender sobre la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que Jesucito hizo ahí? Le dijo a Lázaro, levántate, sal, ven Lázaro afuera. Qué interesante, queridos niños. Vamos a estar muy atentos, vamos a aprender qué hizo Jesús, cómo Jesús le resucitó a Lázaro y qué significa también para nosotros que Jesús le haya resucitado a Lázaro. Muy bien, como siempre, queridos niños, estamos atentos y vamos a escuchar la palabra de Dios, ahí donde nos cuenta sobre esta resurrección de nuestro amiguito, o mejor dicho, el gran amigo de Jesús. Vamos a estar muy atentos, queridos niños, y por lo tanto vamos a concentrarnos y escuchar lo que nos dice hoy la palabra de Dios, queridos niños. Escuchamos a nuestras compañeras que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos o más personas. De modo que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y te damos gracias siempre por todo lo que nos traes, esta maravilla de tu palabra. Estuvimos atentos y por eso nosotros escuchamos y sabemos qué es lo que sucedió y qué es lo que hizo Jesús. Yo les invito siempre, queridos niños, que ustedes tengan ahí su Biblia y al mismo tiempo tengan un cuadernito para escribir, porque tenemos que escribir y tenemos que saber lo que Jesús nos va enseñando cada día. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es hora de cosechar. Me están esperando. ¿Quién eres tú, extraño? Mi nombre es Jesús y vengo de Nazaret, en Galilea, ¿Y para qué has venido a Samaria? para cumplir la voluntad de aquel que me envió y a traerles las buenas noticias. Arrepiéntete de todos tus pecados, puesto que el reino de Dios está muy cerca. La mujer que conociste dice que tú eres el Mesías. El libro del profeta Isaías menciona: el Espíritu de Dios está sobre mí, y por lo tanto Él me ha ungido. Aquel que me envió a dar las buenas noticias a los pobres, a decirle a los prisioneros que serán liberados, a los ciegos que podrían ver, y a los afligidos que serían llamados a proclamar el año de gracia del Señor. Lo digo de nuevo, el reino de Dios se acerca. Ya estamos muy cerca, mujer. Pronto llegaremos. Buscaremos dónde pasar la noche. Está bien, papá, pero Pirrus tiene sed. Miren allá. Vamos. Josué, mira, parecen ladrones. La paz sea contigo. Y también sea contigo si vienes en paz. Parece que necesitan ayuda. Que Dios te bendiga, buen hombre. Muchas gracias. Tomen estas frutas, por favor. Infortunadamente se nos acabó el agua. Aún tenemos agua en nuestras alforjas. ¿Hacia dónde van? Vamos a Cafarnaún, donde Jesús de Nazaret vive en el lago, con los pescadores. Para allá vamos también. ¿Por qué razón lo quieren ver? ¿No has visto a mi hijo? Él está paralítico y quiero que Jesús lo toque y lo sane. ¿Y ustedes por qué lo quieren ver? Le llevamos un mensaje. Que Dios los bendiga.
¿Me darás el pescado? Sí, tómalo. Pero, ¿qué quieres hacer con él? ¿Escuchaste? Jesús ha vuelto. Desde que Jesús está con Pedro, ha habido gente de toda Galilea, de Samaria e incluso de Jerusalén que ha venido a Cafarnaúm. ¡Mujeres! ¡Mujeres de la casa! ¿Qué quieres, Zefir? Se lo he traído a Jesús. ¿Y por qué Zefir? ¿No lo sabías? Jesús es mi amigo. Aquí está Zefir el perezoso. ¿Y cuál es tu excusa hoy? He estado trabajando con mi padre desde el amanecer y luego fui a darle un pescado a Jesús. ¿Y entonces? Y entonces... Bien hecho. Pero esa no es razón para llegar tarde a la escuela y lo sabes. Por favor, abran paso. Déjennos pasar. Si realmente te preocuparas por tu hijo, habrías venido esta mañana como todos para ver a Jesús de cerca. Yo llegué aquí antes del amanecer. Todos queremos preguntarle. Quizás debamos esperar un poco más. No, es muy tarde. Vamos al otro lado de la casa. No hay tiempo. No, subámonos al techo. No guardes tu tesoro en la tierra, donde la polilla lo carcoma y destruya también, y que los ladrones puedan robarlo. Guarda tu tesoro en el cielo, ya que donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¡Oh, miren eso! Jesús. Perdono tus pecados. ¿Qué? No, eso no puede ser. Es increíble. No puede ser. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se cree que es? Él cree que es Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdono tus pecados? ¿O levántate y anda? ¿Pero qué dice? Ahora que saben que el Hijo del Hombre está autorizado para perdonar los pecados en la tierra, yo le digo, levántate, toma tu camilla y anda. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Estamos aquí todos juntos y vamos pedaleando, queridos niños, en nuestra vida cristiana. Vamos subiendo, queridos niños, esa montaña de la vida cristiana hasta llegar a la cumbre, allí donde está Dios y nos está esperando. Queridos chicos, ahora entonces vamos a aprender sobre este tema tan importante que en el día de hoy Jesús nos está enseñando. Axel,
¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la resurrección de Lázaro. Muy bien, queridos niños, ese es el tema del día de hoy. Nosotros nos estamos preparando y nosotros estamos haciendo y nosotros entonces siempre, queridos niños, aprendiendo tantas cosas desde Jesús. Muy bien, queridos niños, mucha atención, porque ahora vamos a entender qué significa esto de la resurrección de Lázaro. Avisaron a Jesús de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Cuando llegó a su casa, Lázaro ya se había muerto. Llevaba 4 días en el sepulcro. Sus hermanas, Marta y María, lloraban con pena y le decían: si hubieras estado acá, no habría muerto mi hermano. Si hubieses estado aquí, Jesús, nuestro hermano no hubiese muerto. Eso es lo que le dicen María y Marta, y están preocupadas y lloran. Jesús no se fue enseguida cuando escuchó, pero porque él había dicho, esto va a ser un signo de la resurrección, de la gloria de Dios, cómo actúa Dios, cómo muestra sus señales de una verdadera resurrección, queridos chicos. Y entonces eso es lo que nos está contando aquí San Juan en su Evangelio, en este capítulo tan lindo como él nos va narrando y nos dice lo que había pasado con Lázaro. Vamos a escuchar y vamos a continuar conociendo bien cómo Jesús va actuando, queridos niños. Al verlas tan desconsoladas, Jesús también lloró porque quería mucho a Lázaro y a sus hermanas. Entonces fue hasta el sepulcro con toda la gente que se había reunido. Hizo retirar la piedra de la entrada y gritó: Lázaro, sal afuera. Y el muerto salió envuelto todavía en el sudario. Y Jesús también lloró, queridos chicos, cuando les vio muy desconsolados a estas mujeres, las hermanitas de Lázaro, como todos también sufrimos, queridos chicos. Pero Jesús les dice: no lloren, vamos, ¿dónde lo han puesto a Lázaro? Porque la fuerza y la gloria de Dios se tiene que mostrar. Y es que Jesús iba a obrar este milagro tan grande, queridos chicos. Qué lindo que estemos atentos, qué lindo que nosotros también sepamos cómo Jesús va obrando en nuestra vida y qué significa también para nosotros la resurrección, queridos niños. Bueno, vamos a seguir escuchando algo más. ¿Qué nos dice hoy en esta catequesis nuestro amigo Jesús? Jesús tenía buenos amigos, Lázaro, Marta y María. Lo recibían a menudo en su casa, en Betania. Y Jesús estaba muy a gusto con ellos y se lo agradecían. Ahora Jesús los ayudó con su poder cuando la familia sufre a causa de la muerte de Lázaro. Y Jesús también entonces tenía amigos. Ahí le tenemos a Lázaro y a sus 2 hermanas María. Y estaba también Marta, son los 3. Marta, María y Lázaro, los 3, queridos chicos, que eran muy amigos de Jesús. Cuando Jesús venía por el desierto con sus discípulos y estaban cansados antes de llegar a Jerusalén, cuando iban subiendo esa montaña, todo sudoroso, queridos chicos, con el polvo, con el calor del desierto, llegaban y ahí podían refrescarse. Allí podían entrar a la casa, Lázaro, María, Marta. Entonces aplaudían y entraban y se encontraban con los amigos. Y ahí podían descansar, queridos chicos. Qué lindo es tener también amistades. Pero lo más importante es que Jesús después, cuando viene, Jesús también llora por su amigo Lázaro que había muerto. Pero después le devuelve la vida. También Jesús llora cuando nosotros nos morimos por nuestros pecados. Pero Jesús sobre todo también quiere devolvernos la vida y nos dice: levántate, no te quedes en ese sepulcro, no te quedes en el pecado. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, y hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Ya dijimos que la resurrección de Lázaro significa principalmente que nosotros también podamos resucitar, no ser muertos, tener vida, estar siempre muy entusiastas, queridos chicos. Bueno, vamos a hacer otra cosita y vamos a hacer algunas preguntitas como siempre. Y lo primero que les digo, en realidad, ¿qué es lo que le avisaron a Jesús cuando Él estaba con sus discípulos, cuando Él estaba recorriendo otras regiones?
con respecto a su amigo Lázaro. Le avisaron a Jesús de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Cuando llegó a su casa, Lázaro ya habría muerto. Le avisaron ciertamente que estaba enfermo, pero Jesús no se fue enseguida. Dice que se quedó algunos días más y después se fue. Pero no se fue solo, queridos chicos, se fue con todo el grupo, ¿verdad?, de sus apóstoles. Pero ya le encontró a Lázaro que había muerto, queridos chicos, imagínense. Pero esa muerte para nosotros también significa la muerte a causa del pecado. Y por eso es que Jesús viene y nos quiere llamar del sepulcro, de la muerte, para darnos vida. Vamos a ver cuál es la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Qué hizo Jesús, queridos chicos, cuando le vio a sus hermanas, a Marta y a María, que estaban desconsoladas por la muerte de su hermano? Y ciertamente eso nos pasa, queridos chicos. ¿Qué hizo entonces Jesús? Al verlas tan desconsoladas, Jesús también lloró, porque quería mucho a Lázaro y a sus hermanos. En primer lugar, Jesús también lloró, como siempre, queridos chicos, porque la emoción. Jesús también llora. Jesús también le ama a la gente. Jesús llora por nuestros pecados. Jesús llora cuando estamos muertos. Jesús llora cuando estamos en el sepulcro. Jesús llora cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas en casa, en nuestro estudio, en la escuela, con nuestros compañeritos, con papá, con mamá. Esa es la verdadera muerte, queridos chicos. Jesús llora. Pero después Jesús pide y dice, vamos juntos todos como comunidad, porque Lázaro está vivo y tiene que resucitar. Nosotros también, si estamos muertos, en realidad Jesús mira y nos dice que tenemos que resucitar y levantarnos y salir de la muerte, queridos chicos. ¿Qué gritó Jesús ya a la entrada del sepulcro, queridos niños? Hizo retirar la piedra de la entrada y gritó, Lázaro, sal afuera. Y el muerto salió, todavía envuelto en el sudario. Y Jesús gritó con toda la voz y con toda fuerza, Lázaro, sal fuera. Imagínense, queridos niños, ese mismo grito de Jesús es para cada uno de nosotros. Jesús que grita tu nombre, grita mi nombre, grita el nombre de cada uno de nosotros. Sal fuera, es decir, no podemos estar en el sepulcro. El sepulcro quiere decir el lugar de los muertos. Nosotros, queridos chicos, no podemos comportarnos como chicos que no tienen vida, que no tienen entusiasmo, que están muertos. Nosotros tenemos que gritar a Dios la gracia de salir adelante, queridos niños. Jamás quedarnos encerrados o jamás quedarnos en el pecado, y menos aún, queridos niños, jamás dejarnos llevar por el pecado que nos mata espiritualmente. Muy bien, queridos niños, ahora entonces, como siempre, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle entonces a nuestra mamita que nos ayude y que nos dé aquella gracia que necesitamos para tener vida y para seguir a Jesús. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Jesús en este día, que nos fortalezca, que nos ayude y sobre todo que nos dé mucha fuerza y alegría. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos chicos, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.